¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Tres personajes, tres personalidades del ámbito político tienen sin duda alguna en este momento un lugar especial en las mesas de análisis, de opinión, de reflexión, por las decisiones que han tomado y las consecuencias de la misma. Por un lado, Laida Sansores, con el nombramiento de Lavalle como encargado del desarrollo económico de la entidad, sí, sigue siendo tema, por lo que se comentó hoy en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Por el otro, Alicia Bárcena, el escándalo del Munal, de esta boda que se llevó a cabo, que en un principio dijeron que no era boda y demás, ya renunció el responsable de la misma. Sin embargo, la polémica sigue ahí en torno a qué tanto sabía y qué tanto desconocía la titular de esta dependencia del medio ambiente, que anteriormente estaba al frente de la Cancillería y que trabajaba directamente con este personaje, con el señor Borrego, en pocas palabras. Y el tercer personaje es Norma Piña. Norma Piña que rindió su último informe de gobierno ante, por supuesto, el repudio de los otros poderes, hay que decirlo con todas sus letras, ni el poder ejecutivo ni el poder judicial. Se presentaron los titulares del mismo, se mantuvieron alejados completamente de este informe, en una imagen muy triste, muy, pero muy triste, de una mujer que representa los intereses ya anquilosados precisamente de esa defensa a ultranza de un poder que, vaya, que ha hecho mucho daño con su incapacidad a nivel federal, a nivel local, al pueblo de México. ¿Suenan exageradas estas palabras? No lo creo, no lo creo, porque las decisiones que han venido tomando jueces, magistrados, ministros, le reitero, a nivel federal, a nivel local, son sin duda alguna, parte esencial para entender cómo está dinamitada la sociedad, cómo está erosionado el Estado de Derecho, cómo se han venido profundizando las asimetrías sociales. Entiendo que haya muchas voces que quieran limitarlo todo al aspecto legal, al aspecto de lo que dice tal cual la ley y uno más uno son dos. La realidad es mucho más complicada que eso y más en un país en donde la justicia social hace tiempo que dejó de ser la meta de todos los involucrados en la impartición de la misma y por supuesto también en la procuración. Es mucho más fácil echarse la culpa unos a otros que asumir cada quien su propia responsabilidad y entender que el Poder Judicial es un poder podrido desde hace muchísimos años que jamás cumplió, en su mayoría, con el encargo para el cual fue diseñado, para el cual fue creado. Y están los datos, está simplemente la historia. Pero comencemos, si les gusta, por el principio. A ver, el caso de Laida Sansores. Laida Sansores ha guardado un silencio muy particular, incluso no transmitió, entiendo, la hora del jaguar, por la sencilla razón de que no quiere dar explicaciones del tema Lavalle. Se sabía que iba a haber una, pues iba a haber cuestionamientos por parte incluso de la audiencia para saber qué le había llevado a tomar esta determinación. Y sorprende mucho que Laida Sansores guarde silencio, siendo una política acostumbrada al debate público, acostumbrada a aparecer en los medios de comunicación, una política estridente en algunas ocasiones con sus propias expresiones, un personaje que fue importante para la 4T, sobre todo para evidenciar la corrupción de Alejandro Moreno a través precisamente de diversos audios en donde dejaba más que claro la forma de operar de este hombre cuando fue gobernador de Campeche, cuando fue diputado federal, en donde llevó a cabo expresiones verdaderamente vergonzosas que nos llevan a una conclusión lastimosa en torno al PRI, ¿no? El nivel del PRI es ese, tener como dirigente nacional a un porro de la política, a un personaje que se expresa de de esa manera. La de Sansores fue clave al evidenciar a este personaje, al ponerlo precisamente ahí en el banquillo de los acusados y de una vez por todas terminar con esa falsa narrativa que buscaba colocarlo como un personaje con cierta credibilidad, aprovechando que la prensa nacional regularmente no cumple o no cubre lo que sucede en estados como Campeche. Por eso sorprendió, para algunos sorprendió la decisión de nombrar a Lavalle Mauri como parte de su equipo de gobierno, como responsable de la Secretaría de Desarrollo.
un personaje que por varias razones es indefendible. Lo mismo que pasa con Yunes, o lo mismo que pasa con otros más. Bueno, el caso de Lavalle Mauri es similar. ¿Y a qué me refiero? Lavalle Mauri es un personaje, uno, del primer círculo de Felipe Calderón. No estamos hablando de un personaje secundario como tal. Fue un personaje muy cercano a Calderón, muy cercano a la manera de hacer las cosas de Calderón, quien es el enemigo natural, digamos, de esta manera, el enemigo fundacional incluso de la propia cuarta transformación. Lavalle, además de todo, es un hombre corrupto, un hombre que aceptó entregar los recursos naturales de este país a la iniciativa privada, aprobando una reforma totalmente desventajosa para las mayorías y que daba beneficios brutales a las minorías, a cambio no de una cuestión ideológica siquiera. No fue porque era panista y como tal había tomado esa determinación, porque creyera fervientemente en que esa es la mejor manera de operar. No, lo hizo porque le ofrecieron una muy buena cantidad de dinero junto con Ricardo Anaya y otros personajes que estuvieron ahí, el propio Gil Suarto operando por ahí para consolidar una reforma que supuestamente iba a llevar al desarrollo al sector energético y lo único que hizo fue hundirlo aún más, saquearlo aún más, tal y como venía sucediendo desde el propio Carlos Eneas de Gortari a la fecha. ¿No? El único que puso un alto fue Andrés Manuel López Obrador, pero antes de él, todos los mandatarios habían actuado, habían operado como verdaderos ladrones, expoliando totalmente petróleos mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, quebrándolas para beneficio de la iniciativa privada. Bueno, José Luis Lavalle fue parte medular de la votación a favor de estas reformas, de la estructura como la cual se operó. El tercer punto tiene que ver con Odebrecht, una un monumental caso de corrupción, auspiciado en muchos sentidos por los Estados Unidos, quienes utilizaron el caso Odebrecht, por supuesto, para meterse en la política de varias naciones de América Latina, pero estas naciones de América Latina se vieron vulnerables por gobiernos corruptos, por gobiernos quienes aceptaron negociar con Odebrecht. Y si no gobiernos en su totalidad, sí funcionarios, quienes tomaron precisamente esa determinación de embaucarse, más bien dicho, de embarcarse a una travesía basada en el cochupo, basada precisamente en operaciones que benefician otra vez a la iniciativa privada. Ese es el comportamiento de Lavalle. Él está involucrado en la trama corrupta de Odebrecht. Por lo tanto, no es un personaje que podamos pensar que va a actuar de manera honesta al frente de la Secretaría de Desarrollo. Es un personaje cuyo ADN lleva a cabo acciones en contra de las mayorías, lleva a cabo acciones en contra de los principios básicos de un movimiento que para el cual la prioridad son los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Un movimiento que ha enarbolado una bandera legítima de no somos iguales. Este tipo de personajes, de una u otra manera, afectan ese tipo de postulados, sin que esto quiera minimizar el gran trabajo que se está haciendo por parte de otros sectores al interior de la 4T, que realmente están convencidos de que las cosas tienen que hacerse de manera distinta y que todos los días libran fuertes batallas. Pero entonces, ¿qué necesidad? Diría por ahí el gran Divo de Juárez. ¿Para qué nombrar a este hombre? ¿Qué gana Laida Sansores? Aquí vienen entonces las preguntas. ¿Qué gana Laida Sansores? ¿Por qué lo hace? ¿Por corrupción? ¿Por una cuota política? ¿Por considerar que era lo necesario para establecer su gobierno? ¿O porque se lo pidieron? Caigamos en este último escenario en donde diversas voces sensatas han señalado que el señor Lavalle, ¿no? Jorge Luis Lavalle, podría ser una pieza en un caso en contra de Lozoya por el tema Odebrecht, lo cual tendría cierta lógica si pensamos en que Laida Sansores ha guardado silencio, en que Laida Sansores ha soportado el peso del golpe político. Podría ser, pero aquí viene entonces el punto que cuestiona esto. Lo que dijo hoy la doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta fue dura, corta pero dura. Exigió honestidad a los funcionarios federales y dijo que fue decisión de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el haber invitado a su gobierno a Jorge Luis Lavalle Mauri como secretario de Desarrollo y quien está implicado en Odebrecht. Textualmente le preguntó la reportera. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sumó a su gobierno al panista Jorge Luis Lavalle, quien sigue en un proceso de corrupción, fue liberado con un brazalete electrónico y está relacionado con Emilio Lozoya.
y ha sido el único detenido por esta trama de Odebrecht. No opera en contra de este movimiento incorporar a este tipo de personajes en gobiernos encabezados por Morena, fue lo que cuestionó incluso sin embargo, y la respuesta de Claudia Sheinbaum fue, es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno. Eso a mí ya me lleva a un segundo análisis. Supongamos que efectivamente incorporaron a Lavalle para que sea un arma en contra de Lozoya, ¿por qué Sheinbaum dice esto? Porque Sheinbaum dice, es bronca de allá, no de acá. Se está lavando las manos. Entonces, la doctora no está de acuerdo ya con este pragmatismo salvaje que se ha aplicado en algunos casos, que ha generado polémica incluso al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Comienza ya a poner orden también en ese sentido, comienza a marcar ya líneas muy claras que no se tienen que rebasar y que quien las haga tendrá que cargar con la responsabilidad como tal, sin afectar a su gobierno. Me parece que el mensaje de Sheinbaum es muy claro. Cuando esta Laida Sansores nombra a Lavalle, detrás de ellos una imagen de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum. Sansores es una política de viejo cuño, heredera de una familia priista, que le gustan los símbolos. Su padre era un tipo que manejaba mucho los símbolos políticos. El hecho de que tenga el retrato ahí de la doctora Sheinbaum, ¿qué significa? Que la doctora Sheinbaum está de acuerdo, ya quedó claro que no, con lo que declaró hoy por la mañana de manera tajante, al decir, no es problema mío y yo no lo hubiera hecho. Entonces, es un reto, es una burla, ¿cómo se toma? Lo cierto es que hasta el día de hoy, una cuestión tangible es que hay un personaje corrupto en una posición clave de un gobierno emanado de la Cuarta Transformación. Y de ahí pasamos al tema del Munal, este escándalo que se da a conocer a través de un reportaje, a través de una columna por parte de un periodista integrante de Latinus. Como les decía en la mañana, cuando se presenta una situación de esta naturaleza, no es que uno lo esconda ni mucho menos, sino que tienes que esperar un poco antes de tomar el tema para curarlo, para verificarlo, para revisarlo, qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto, porque Latinus no es un medio informativo, es un medio de propaganda y como tal opera y actúa en todos los sentidos. Sin embargo, se confirmó esta información. Fue confirmada por varios medios de comunicación que ahí en Emunal se utilizó para realizar una boda de un integrante precisamente del actual equipo de Alicia Bárcena en la Secretaría del Medio Ambiente y que venía con ella desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este señor de apellido Borrego, quien quien realizó ahí su matrimonio y quiso disfrazarlo como un evento diplomático. Un evento que a todas luces fue un engaño. Y entonces a partir de que estalla el caso, el mismo señor Borrego dice, eso es mentira, yo me casé hace meses, por eso las felicitaciones, pero no es verdad, el evento sí fue diplomático entre México y Rumania, ¿no? En fin, posteriormente, ante ya las pruebas claras y contundentes y el inicio de la investigación por parte de Juan Ramón de la Fuente, un inicio de investigación que trae otra vez la mano clara de la doctora Sheinbaum, pues es muy estajante al decir, sí me equivoqué. Si fui yo fui el que tomó la determinación, yo fui el que hice el mal uso, yo fui el que llevé a cabo esta acción y por lo tanto presento mi renuncia. La secretaria no tiene absolutamente nada que ver ni conocimiento del mismo. Hasta ahí podría pensarse que se zanja el aspecto político como tal. Pero aquí la pregunta fue ¿por qué renunció? ¿Por qué cambia su versión? Porque queda claro que iba a haber una investigación en serio. Porque queda claro que alguien dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Te tienes que ir porque la regaste. Te tienes que ir porque así no se operan las cosas aquí. Y ese alguien, supuesto un segundo comunicado, habría sido precisamente este, pues nada más ni nada menos que la propia titular del medio ambiente, porque hay un comunicado que dice lo siguiente, nota aclaratoria. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informa a la opinión pública que tras conocer los antecedentes asociados a la recepción celebrada el 4 de octubre en un espacio público que circula en medios de comunicación, aclara categóricamente que como secretaria de Relaciones Exteriores no autorizó y no fue informada de la solicitud enviada por el entonces jefe de la oficina Martín Alonso Borrego, vía carta y correo electrónico institucional a la dirección del Museo Nacional del Arte, MUNAL, ningún recurso público de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue erogado para dicho evento. Tras confirmar estos antecedentes,
y convencida de que la acción manifiesta un grave error que contrasta con la vocación austera, rigurosa e igualitaria que ha de ser el sello de las administraciones de la Cuarta Transformación, la secretaria Bárcena solicitó la renuncia inmediata al funcionario involucrado, Martín Alonso Borrego. La Secretaría reafirma su compromiso por garantizar la transparencia y la integridad en el servicio público y brindará la colaboración requerida en las investigaciones correspondientes iniciadas por el órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí, ¿cuál es el problema? Mire, el problema hay una fotografía en donde aparece precisamente Alicia Bárcena en el evento como tal, o por lo menos en la imagen que aseguran que es parte del evento. Entonces, tú no puedes decir que no estabas enterada de algo a lo cual asististe. Alicia Bárcena, sin duda, es un excelente cuadro de la 4T. Es una mujer honesta, una funcionaria, una activista que ha luchado a brazo partido en contra de los oligarcas, en contra de la derecha. Sin embargo, me parece que aquí se equivoca y se equivoca de forma grave al momento de tratar de cambiar la narrativa, al momento de decir yo no sabía cuando existe esa fotografía. Me parece que esa fotografía tendría que ser explicada por la propia funcionaria. Y lo más sano hubiera sido ofrecer disculpas. ¿Saben qué? Me equivoqué al asistir a este evento, no dimensioné en ese momento la gravedad y finalmente me equivoqué. En lugar de decir, yo no sabía, yo no estaba enterada, pero sí asistí al mismo, como según confirma esta imagen. Es el segundo cuestionamiento fuerte contra Bárcena, a raíz sobre todo del tema Grupo México, que no entró en este grupo de ríos y demás, que se iban a poner atención particular para limpiarlos, para contrarrestar precisamente las acciones por parte de estas empresas grandotas que han destrozado el medio ambiente. Hay gente que se ha quejado de eso. Yo insisto, para mí se equivoca gravemente la doctora Bárcena, ¿no? Al tomar precisamente, al dar a conocer esta nota aclaratoria, que lejos de aclarar el punto que tiene como finalidad decir, no, él no renunció, nosotros le pedimos la renuncia, pero hay una fotografía y esa fotografía tiene que ser explicada, esa imagen tiene que ser explicada, porque esa imagen pues te lleva a que la gente diga, ¿me quieres ver la cara? ¿Cómo es posible que no supieras a qué evento ibas, por ejemplo, siendo tú la cabeza de la serie? Ahora, ambos casos me parece que las posturas de Claudia Sheinbaum es muy clara y es algo alentador. No permitir acciones que vayan en contra de lo que está pronunciando su gobierno. Investigar en serio actos que de una u otra manera afectan la credibilidad del partido y del movimiento. La mano firme de Sheinbaum, de Raquel Buenrostro y de otros más, me parece que comienza a mostrarse en ese sentido y es un mensaje claro y contundente para aquellos que, como les platicaba en la mañana, ¿no? Al más puro estilo de esta película El Padrino 3, cuando Al Pacino está platicando con el actor que personifica lo que era Juan Pablo I, este agarra una piedra que estaba en el agua, la saca, la parte y la muestra seca, y le dice, hay ocasiones en las cuales, ¿no? En las cuales tristemente el cristianismo no ha penetrado en todos, a pesar de estar involucrados en el cristianismo desde hace años, al igual que esta piedra lleva mucho tiempo en el agua. Bueno, es lo mismo con el caso de Morena. Habrá quienes aun cuando estén en Morena mucho tiempo no han entendido absolutamente nada de lo que significa el obradorismo como tal, y a esos habrá que evidenciarlos de manera clara y tajante. Y en el caso, por supuesto, de Norma Piña es para mí uno de los personajes más icónicos de estos años, pero icónicos en el aspecto negativo. Un personaje quien jamás asumió una responsabilidad como tal, un personaje que jamás entendió de lo que se trataba realmente la problemática actual del país y un personaje que de una u otra manera ejemplifica lo podrido del poder judicial. Y es que Norma Piña dio su último informe, ¿no? Su último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia, en donde no estuvieron presentes los titulares del Poder Legislativo y ni del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, quien acudió en representación de la doctora Claudia Sheinbaum fue César Yáñez, que fue el representante de la Administración Federal. La ministra, obviamente, que aprovechó para tirar por todos lados el lodo,
enlistó los asuntos que intensificaron los ataques, dijo las amenazas contra los ministros que sirvieron al gobierno federal para justificar la aprobación de la reforma judicial. Dijo, espero que la finalidad de esta reforma por el bien de México no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad. Norma Piña siempre ha sido una persona sin un atisbo de autocrítica y eso fue parte medular en esta discusión de la reforma judicial. No olvidemos que ella, desde que asumió la presidencia de la Corte, decidió jugar un papel opositor, partidista, no en, no por la separación de poderes, no desde la cuestión de que el poder judicial tenía que ser un contrapeso como tal, sino desde un partido de oposición, sino de un movimiento de oposición partidista, encabezado por el señor Claudio X González, que requería otra voz institucional después de que Lorenzo Córdoba dejó la presidencia del INE, y quién mejor que la propia Norma Piña, quien se dejó seducir por ese papel de cruzada, por ese papel de luchadora, por ese papel de emancipadora, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era lo que acostumbraba a hacer la Corte, defender los intereses de una élite. Durante la discusión como tal del proceso electoral cometió torpeza tras torpeza política, acciones que de verdad tendrían que haberla llevado a su renuncia. Entre estas, esta reunión que organizó con Alejandro Moreno y los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargados precisamente de calificar la misma. No era posible mantenerse ya en ese papel, pero lo hizo. Con todo el cinismo necesario lo hizo, sin importarle en lo mínimo lo que estaba sucediendo. Después, cuando intentaron suplantar a los integrantes del tribunal con una petición directa de de Marco Cortés, y después, cuando intentó disminuir el número de votos necesarios para darle entrada a lo que era la contrapropuesta política de González Alcántara Carranca. Norma Piña es la hipocresía total del Poder Judicial. Norma Piña es el rostro de un Poder Judicial podrido, de un Poder Judicial que está acabado, de un Poder Judicial que marca de verdad una historia muy negra, muy, pero muy negra para nuestro país. Sí, con algunos momentos importantes, sí, con algunos personajes importantes, sí, pero en términos generales, siempre del lado de los más poderosos. Tres historias. ¿Qué opinión le merecen? Pulgar arriba. Quédese con nosotros, ya lo sabe. 21:30 tenemos una entrevista muy fuerte del caso Fátima. Hablamos con la mamá de esta pequeña asesinada hace ya algunos años en un feminicidio que sembró a nuestro país. Nos vino a platicar cómo está toda la situación actualmente para la familia. Y vaya que es indignante. Vea usted cómo opera en el Poder Judicial, ese Poder Judicial que algunos todavía quieren seguir defendiendo. 21:30, después hay un bonus track por ahí de información. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.